Te habla Antonio Cambronero desde blogpocket.com. Ya sabes que es un blog, para qué quieres uno, y ahora lo que hay que hacer es registrar un dominio y dar de alta un hosting. Vamos a verlo todo eso de forma práctica en este vídeo. En este esquema podemos ver cómo funciona un dominio, también qué es un dominio. En realidad es muy sencillo. Los nombres de dominio sirven para traducir a un lenguaje un poco más fácilmente recordable e incluso más fácil de escribir, ¿no? Pues un sitio web. El dominio, por ejemplo, puede ser blogpocket.com, aunque la IP, la dirección de la IP, que es la dirección física de la máquina de todo Internet donde se encuentra el sitio, puede ser, por ejemplo, este número, ¿no? 177.90.30.41. Blogpocket.com es mucho más fácil de recordar que ese numerajo y simplemente los nombres de dominio sirven para eso. Es como la dirección de tu casa, ¿no? Blogpocket.com, pero traducida a algo mucho más manejable. Y, por ejemplo, aquí a la izquierda, si desde un ordenador de un usuario se hace una petición en el navegador a blogpocket.com para que se sirva la página de inicio de esa web, pues el recorrido que sigue por internet, eso es, primero tiene que pasar por el sitio donde está registrado el dominio. Puede ser, como dice aquí, un dominio que esté registrado en distinto proveedor que donde se aloja el sitio, ¿no? Aquí, por ejemplo, a la izquierda vemos que en un proveedor de Internet, como puede ser GoDaddy, está registrado el dominio, y luego hay otro proveedor, otro ISP de Internet, donde está ubicado o almacenado el sitio web. La página que está pidiendo este usuario desde su portátil está en una máquina física que tiene una dirección IP que es esta, 177.90.30.41, por ejemplo. Pero el usuario hace la petición con blogpocket.com. Entonces, ¿dónde se hace la traducción de blogpocket.com a esa dirección IP? Donde está es el registro, donde está hecho el registro del nombre de dominio, en este caso GoDaddy, un proveedor distinto a el que está alojando el blog o el sitio web. ¿Qué sucede si el dominio está registrado en el mismo proveedor que donde se aloja el sitio? Pues que no hay que hacer esa asignación entre nombre de dominio y dirección física donde se ubica el blog, no hay que realizarla externamente, se hace automáticamente dentro del mismo proveedor donde se ha alojado el blog, que ahora también incluye el registro de dominio. Así que, bueno, en este caso, el usuario, a nivel de usuario, a nivel de lo que tú tienes que hacer cuando te das de alta en un hosting y a la vez creas o registras el dominio, pues es que no tienes que hacer nada más que terminar de crear la cuenta y empezar a instalar la aplicación, la plataforma wordpress.org. Si no, como en el caso que acabamos de ver un poquito antes, pues antes de todo eso hay que irse al proveedor de servicios de Internet donde está registrado el dominio y realizar esa asignación, esa asociación entre nombre de dominio y las direcciones IP correspondientes al hosting. Y eso es una labor que hay que hacer manualmente. Y en este caso, cuando el dominio está registrado en el mismo proveedor que donde se aloja el sitio, no hay que hacerlo. Merece la pena recordar lo que es dominio principal, subdominio, dominio adicional, las diferencias que existen entre estos conceptos. El dominio principal podría ser blogpocket.com, un dominio que se ha asociado a la cuenta de un hosting cuando te has dado de alta en ella. El subdominio es un prefijo que se antepone al dominio principal y que sirve para tener espacios web diferentes. En un subdominio, por ejemplo, podrías tener un blog en prueba.blogpocket.com, por ejemplo, para probar, y otro blog, evidentemente, en el dominio principal, en blogpocket.com. Espacios web totalmente diferentes e independientes. Y aún puedes crear un tercer sitio web en otra ubicación dentro del hosting diferente con un dominio adicional. Veremos que en SiteGround puedes crear ilimitados dominios adicionales. Otro sitio.com podría ser el dominio adicional que hemos definido en este mismo hosting y cuyo registro del dominio podría estar aquí también en el mismo hosting, o podría estar, como hemos visto,
registrado en un proveedor de Internet diferente. Y en ese caso, como hemos visto, pues habría que hacer la asociación entre dominio y dirección IP para que cuando alguien teclee otrositio.com, por ejemplo, pues se vaya a este sitio web concreto, una ubicación física concreta, una dirección IP de una máquina, de un servidor, de un hosting concreto. En primer lugar, lo que hay que hacer es averiguar si nuestro nombre de dominio, aquel por el cual queremos llegar a nuestro sitio web, a nuestro blog, está libre o no. Para ello podemos utilizar un servicio como el de GoDaddy, que además de un proveedor de alojamiento web es también registrador de dominios. Simplemente lo que hay que hacer es teclear el nombre de dominio en la cajita, por ejemplo, migranblog.com, y hacer clic en Search Domain para saber si el dominio está libre o no. En este caso del ejemplo, pues enseguida el servicio nos dice que migranblog.com está disponible, el nombre de dominio está disponible, y a partir de ahí es simplemente registrarse en el servicio con un email, facilitar una tarjeta de crédito, seguir las instrucciones y nada. Eso sí, un nombre de dominio pues tiene que tener algunas características básicas. Por ejemplo, que no sea muy largo, que sea fácilmente recordable, que contenga la palabra clave de nuestro negocio. En cuanto a la extensión, es preferible el .com, suelen ser más baratos y, como decía antes, fácilmente recordables. En fin, pero bueno, extensiones también hoy día se pueden emplear o registrar un montón de ellas, no solamente las típicas que se podían hacer hasta ahora, como .org, .net, bueno, luego las de cada nación, ¿no? .es, etcétera, sino también algunas como .blog, .tv, que son un poquito más caras, pero que bueno, también pueden ser en algún caso interesantes de registrar. A la hora de contratar un hosting, lo único que hay que tener en cuenta es que la elección de un buen hosting va a determinar pues gran parte, yo diría que casi al 99%, el éxito de tu sitio web o de tu blog, a nivel de infraestructura, software y hardware. Y todo eso pues es importante. Como decía, bueno, a nivel también de seguridad, por supuesto. SiteGround es la apuesta de Blogpocket a nivel de servicio de alojamiento web, un hosting que está especialmente preparado para WordPress, está recomendado oficialmente por wordpress.org, y como vemos aquí, pues ofrece para un sitio normal en visitas, hablando de tráfico, pues tenemos una serie de planes que son muy interesantes. El servicio básico, Startup, el Grow Big, diseñado para, bueno, pues sitios web, digamos, normales o en crecimiento, y el Go Big, pues si somos un poquito más ambiciosos en cuanto a tráfico, etcétera, etcétera. Lo único que hay que tener en cuenta es que si ya tienes un dominio registrado previamente, como acabamos de ver, por ejemplo, a través del servicio de GoDaddy o cualquier otro, pues hay que decirlo a la hora de contratar el hosting, y eso se hace fácilmente en la primera pantalla cuando hacemos clic aquí en contratar. Vamos a verlo ahora a continuación. La diferencia entre estos tres planes es, bueno, la siguiente. El plan de startup es bastante limitado en cuanto a visitas al mes, 10.000. Bueno, eso para un sitio web o un blog normal puede valer. Básicamente la diferencia entre el startup y estos dos planes, Grow Big y Go Big, está en que las copias de seguridad que se realizan son gratuitas en los tres casos, pero en el caso del startup pues es necesario pagar cuando quieres hacer una restauración. Cuestión que en el Grow Big y en el Go Big no es así, es gratuito todo. Y aparte de las visitas, como decía, el Grow Big, por ejemplo, tiene 25.000 visitas al mes previstas, 20 gigas de espacio web, y también puedes crear varios sitios web, que eso es una diferencia también fundamental entre el Startup y Grow Big y Go Big. Es decir, en el plan básico Startup solamente puedes crear un sitio web, y en el Grow Big y en el Go Big tienes sitios web ilimitados.
Supongamos que nuestro sitio web o blog es un sitio normal en cuanto a visitas. Por ejemplo, va a tener menos de 25.000 visitas al mes y los 20 gigas de espacio web van a ser suficientes, pues porque no vamos a subir elementos multimedia, por ejemplo, vídeos, etcétera, sino de vez en cuando alguna imagen simplemente. Y bueno, a lo mejor vamos a necesitar crear algún dominio adicional o algún subdominio. Esto de tener varios sitios web nos va a venir bien, con lo cual el sitio este intermedio GrowBig puede ser por 6,45 euros al mes el primer año, pues un precio bastante interesante y es bueno, lo que nosotros quizás necesitemos para empezar, ¿no?, un sitio web o un blog. Así que nada, hacemos clic en contratar en esta primera página y te recuerdo que lo que te había dicho antes, que si ya tienes un dominio propio registrado, por ejemplo en GoDaddy, como hemos visto al principio de este vídeo, pues lo que tienes que hacer es hacer clic aquí en esta segunda opción. Si no tienes dominio y lo quieres registrar al mismo tiempo que das de alta la cuenta en tu servicio de alojamiento web, en este caso en SiteGround, pues tendrías que elegir esta primera opción para registrar el dominio nuevo. Eso seguramente te va a suponer un pequeño ahorro porque suele haber ofertas en las que a la hora de darte de alta en el hosting, pues el registro de dominio es gratuito. Nada, luego simplemente hay que hacer clic, por supuesto, en el dominio que quieres dar de alta, porque es obligatorio, tanto si ya tienes un dominio como si lo vas a registrar nuevo, es obligatorio a la hora de dar de alta la cuenta porque todas las cuentas en un servicio de alojamiento web, en el caso de SiteGround por supuesto, van asociadas a un dominio, sea propio o sea externo, como puede ser el caso ese en el que vimos al principio, que lo registrábamos en godaddy.com. Así que nada, simplemente es hacer eso, elegir la opción tengo un dominio propio o lo quiero registrar en este momento y hacer clic en continuar. ¿Para qué? Pues para que sigamos con el proceso de alta. Es decir, lo primero que dice el servicio, como se indica aquí, es que el dominio migranblog.com no está registrado. Claro, nosotros hemos dicho que teníamos dominio propio, habíamos elegido la opción, ya tengo un dominio, pero ese dominio no existe, está libre, lo ha comprobado el servicio, con lo cual aquí se nos avisa. Así que, bueno, simplemente podemos decir que no gracias, porque ya lo registraremos más adelante y habíamos elegido esa opción, o cambiar la opción, es decir, quiero registrar en este momento este dominio para que y como se ve aquí, se ofrece gratuitamente para que tenga dominio y alojamiento web en el mismo proveedor, en este caso siteground.com. El proceso de alta de una cuenta, de un dominio, de un nombre de dominio o un espacio web, vamos a llamarlo así en general, en SiteGround, solamente tiene 3 pasos. Elegir el plan, elegir el dominio y al final completar los datos. ¿Datos de qué? Pues el correo, que va a ser pues fundamental para el registro, un correo, una contraseña. Esta contraseña es la que se usará posteriormente para acceder al panel de control. Y nada, datos del cliente, información de pago, por supuesto, qué servicios vas a contratar al final, sobre todo en cuanto al plan de alojamiento, cuántos meses quieres registrar el servicio web, el de alojamiento web, y finalmente algún servicio adicional que se te puede ofrecer, como por ejemplo el escáner de malware o la migración web, que es gratuita desde otros sitios, etcétera, etcétera. Bueno, eso ya va a depender mucho del servicio concreto de alojamiento web que elijas, pero simplemente, bueno, rellenar esto, decir pagar ahora, ya estás registrado, ya tienes un espacio web, ya tienes un dominio, si es que has elegido, yo lo recomiendo, ¿no?, que se elija el dominio y el hosting en SiteGround todo a la vez, desde el principio, para que no tengas que preocuparte de nada más que de casi de empezar a publicar tus contenidos, porque eso es lo que vamos a ver en estos vídeos, que es súper fácil tener un sitio web, tener un blog con SiteGround. Vamos a ver ahora qué funciones, qué opciones tienes una vez que ya has dado de alta la cuenta, has dado de alta tu servicio web
en un proveedor como por ejemplo SiteGround. Vale, puede ser SiteGround, puede ser otro, cualquiera. Lo que sí es necesario es que sea un buen hosting, un hosting de los que en Blockpocket denominamos top hosting, porque además de esa infraestructura hardware y software que va a permitir un rendimiento óptimo a nivel de velocidad y a nivel de funcionamiento en general de tu sitio web o blog, pues va a ser un sitio seguro y que te va a ofrecer, fundamental también, algunos servicios importantes y obligatorios, como por ejemplo puede ser el soporte 24/7, bueno, elemental y obligatorio, como decía, y también otros servicios como por ejemplo pues conexión a un servicio de firewall como puede ser el de Cloudflare, gratuito, el certificado SSL también esencial para tener el protocolo HTTPS, bueno, obligatorio también a nivel de seguridad y muchas otras cosas. Es decir, que un hosting no es solamente el servicio que te va a permitir tener ahí alojado tu blog, sino que te tiene que ofrecer pues esa seguridad, esa optimización del rendimiento y esas funciones con un clic que son muy importantes. El poder pasar, como por ejemplo en SiteGround, de protocolo HTTP a HTTPS con un clic, eso es un lujo, eso es el sueño de todo blogger que se precie. Entonces, bueno, vamos a ver qué funciones una vez que ya has dado de alta en SiteGround tienes. La más básica es el panel de control, que en este caso es cPanel. cPanel es uno de los paneles de control que, bueno, son recomendables y que todo hosting debería tener, yo creo, ¿de acuerdo? Entonces, si no tienes un hosting con cPanel, yo creo que deberías descartarlo. Para ir a cPanel simplemente es hacer clic en el botoncito que dice cPanel dentro ya una vez que has entrado a SiteGround y luego, pues como se ve aquí, se ofrecen un montón de servicios a través de apartados o dividido en apartados. Tenemos todos los apartados correspondientes a gestión de dominios. Puedes dar de alta un subdominio. Por ejemplo, imagínate que quieres hacer un entorno de pruebas. Podrías crear el subdominio prueba.migranblog.com o lo que sea. Dominios adicionales. A lo mejor no quieres crear un subdominio para pruebas, lo que quieres es tener dos sitios web diferentes. Uno, el correspondiente a la cuenta principal, con la que has dado de alta tu cuenta en el servicio de alojamiento web, y otro, por ejemplo, pues para otro proyecto que tengas, un dominio adicional totalmente diferente o más funciones interesantes que tiene un servicio de alojamiento web como SiteGround. Por ejemplo, las instalaciones automáticas de todo tipo de aplicaciones. Nosotros nos va a interesar mucho la de WordPress, porque entrando aquí y haciendo clic en instalar y rellenando unos poquitos datos vamos a poder tener una aplicación tan potente como WordPress instalada sin casi darte cuenta, en un abrir y cerrar de ojos. Herramientas de mejora del sitio. Tenemos, bueno, el servicio de almacenamiento en caché, muy importante a nivel de rendimiento. ¿Qué es la caché? Bueno, pues una memoria que nos va a permitir servir páginas a los usuarios que ya han consultado previamente y con eso el sistema se ahorra tener que crearla de nuevo. Recordemos que WordPress pues es una aplicación dinámica que necesita componer y crear los contenidos a nivel de HTML antes de servirlos. No son páginas estáticas, sino dinámicas. Se crean cuando un usuario quiere consultar algo, quiere acceder a una de nuestras páginas de WordPress cualquiera. Y Cloudflare es un sistema externo que actúa de firewall, es decir, que se interpone entre las peticiones o las máquinas de los usuarios, los ordenadores personales, móviles, etcétera, y el servidor donde está nuestro blog o sitio web. Se interpone entre medias y eso favorece tanto la seguridad como la velocidad también. Y entre otras cosas también porque los nodos, las máquinas que utiliza Cloudflare, pues se utilizan lo más cercanamente posible a el sitio físico, la ubicación física de los nodos de los usuarios, de las máquinas de los usuarios, y eso también redunda en mejoras en la velocidad. Bueno, hay miles y miles de herramientas. Bueno, tenemos todas las asociadas al correo, podemos crear infinitas cuentas de correo con una cuenta de SiteGround, por ejemplo.
Bueno, el administrador de archivos. ¿Qué vamos a decir del administrador de archivos? Una herramienta fundamental porque nos va a permitir editar archivos, ficheros, modificarlos, y eso muchas veces es también necesario cuando estamos gestionando una aplicación como WordPress. Las bases de datos, WordPress es una aplicación que usa bases de datos, también se pueden manejar. Vamos a poder editar campos de las tablas de la base de datos si lo necesitamos con PHP-MyAdmin, que es una herramienta muy facilita de usar y que también provee cPanel de manera gratuita y, bueno, se puede comprobar que es muy sencilla y muy intuitiva de utilizar. Tenemos copias de seguridad gratuitas en SiteGround. Si tu hosting no te provee 30 copias de seguridad gratuitas y la manera fácil de restaurar en caso de desastre o en caso hipotético de destrucción accidental de tu sitio blog o blog, pues desestima ese hosting. SiteGround aquí, a través de cPanel, tiene la herramienta de backup que nos va a permitir seleccionar cualquier elemento, bien sea una base de datos, bien sea un archivo concreto, una carpeta o un directorio entero. Todo eso lo vamos a poder recuperar y restaurar fácilmente a través de esta herramienta. Y, en fin, bueno, luego herramientas avanzadas, también herramientas de seguridad. cPanel es el sitio donde uno hay que ir cuando quiere hacer algo con el espacio web que tenemos disponible. Podemos volver a la página principal de cPanel siempre haciendo clic en este botoncito y podemos ir a otra vez a las opciones del hosting en nuestro sitio web, pues simplemente haciendo clic en la pestaña de hosting, y con ello vamos a poder conocer información acerca de nuestro hosting, por ejemplo las IPs o DNS que tenemos asignadas en nuestra máquina concreta del hosting, y eso nos podría servir para redirigir un dominio que pudiéramos tener registrado con Piensa Solutions o GoDaddy o cualquier otro proveedor de nombres de dominio, y redirigirlos a esta máquina o a esta cuenta o a este nombre de dominio que tendríamos definido aquí en SiteGround. Eso para el caso de que nombre de dominio y servicio de alojamiento web estén en distintos proveedores de Internet. Y con esta IP pues se podría hacer esa redirección. En fin, tenemos aquí también pues cuál es el usuario de cPanel, podemos modificar las contraseñas, también cuál es el servidor de FTP que vamos a utilizar, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que el manejo de un espacio web es muy sencillo con SiteGround, pero porque SiteGround provee no solamente esa infraestructura, hardware y software que decía al principio, sino las herramientas con un clic necesarias para que todo sea muy sencillito, muy fácil y podamos manejarnos pues a través de esos clics que vamos dando en botones y en herramientas concretas. Vamos a ver en el siguiente vídeo cómo se instala WordPress, pero a nivel de dominios y a nivel de alojamiento web, pues esto es todo lo que quería que vieses en este vídeo, pero tienes en la guía correspondiente de BlogPocket toda la información necesaria para aprender a registrar nombres de dominio, a manejarte por un hosting como puede ser el de SiteGround, etcétera, etcétera, etcétera. En BlogPocket estamos para ponerte la información ya, pues ahí facilita para que puedas servirte de ella y no tengas que andar buscando por todo Internet, por todo Google información, sino que, bueno, vete a BlogPocket, vete a estas guías que estamos aquí viendo y nada, te lo ponemos todo en bandeja para que sea súper sencillo, súper fácil, que tengas un blog y un sitio web maravilloso simplemente con 3 clics o un par de clics. Te hablo encantado como siempre, Antonio Camporanero. Nos vemos en un próximo vídeo de esta guía de cómo montar un blog fácilmente. Saludos cordiales.